Gané 12 millones de reales en la lotería. Todavía me palpitaba el pecho al mirar los números en la página web. Parecía increíble. Imagina descubrir, un día cualquiera, que tu vida entera podría cambiar en cuestión de horas. Estaba a punto de contárselo a mi mujer, pero antes de que pudiera abrir la boca, entró en casa con una carpeta en la mano y la cara fría. Tenemos que hablar. Esas fueron las últimas palabras que quise oír esa noche. Me guardé el billete ganador en el bolsillo, intentando contener la felicidad que amenazaba con estallar. En lugar de celebrar, recibí un puñetazo en la cara. No vino a celebrar conmigo, vino a declarar el fin. Quiero el divorcio, dijo, con la calma letal de quien lo tiene todo planeado. Cuando le pregunté por qué, la verdad me dolió aún más. Beatriz me estaba engañando, y no con cualquiera, con su jefe, Víctor, un hombre casado e influyente, que le prometió todo lo que yo jamás podría ofrecerle. Ese matrimonio de tantos años se desmoronó en segundos. Firmé los papeles sin decir una palabra sobre el premio escondido en mi bolsillo, con una sonrisa amarga dibujada en el rostro. Mientras ella hablaba de nuevos comienzos y libertad, mi mente daba vueltas en un pensamiento: cómo el destino había elegido el momento perfecto para revelar su verdadero yo. Pero sabía un detalle crucial y aterrador. Según la ley brasileña, si el premio se ganaba estando aún casados, se convertía en parte del patrimonio conyugal, y ella tendría derecho a la mitad. Me llamo Marcelo, tengo 39 años, y siempre creí que nuestro matrimonio era sólido. Sin hijos por decisión propia, pensábamos que el amor era suficiente. Vivía con la sensación de que juntos habíamos logrado una vida sencilla, honesta y feliz. Ese día descubrí que la sencillez nunca había sido suficiente para Beatriz. Al descubrir la traición, también descubrí que me llamaban un fracaso. Se reían de mí a mis espaldas. Lo más absurdo es que esa misma semana me convertí en millonario, una cantidad capaz de transformarlo todo. Pero cuando consulté con el doctor Álvaro, mi abogado, me llevé la sorpresa. Incluso con la solicitud de divorcio, legalmente tendría derecho al 50% del premio. Fue entonces cuando decidí lo que muchos no se atreverían a hacer. Esperé a que se firmara el divorcio, asegurándome de que solo recibiera lo acordado en el acuerdo visible. Entonces, puse en marcha un plan frío para proteger lo que era mío. No fue una venganza violenta, fue una estrategia. Y empezó con el silencio. Antes de contarles cómo le di la vuelta a la tortilla y desaparecí con la fortuna, es necesario remontarnos al principio, al día en que aún creía que el amor bastaba. Conocí a Beatriz en la fiesta de un amigo en común. Irradiaba. Yo, más reservado, me cautivó su energía. Era imposible no notar su brillo, la forma en que entraba en una habitación y parecía iluminarla. Tenía una cualidad magnética que me desarmaba. En pocas semanas estábamos juntos, soñando con los mismos planes. Decidimos no tener hijos y me despedí de la posibilidad de ser padre con una vasectomía. Pensé que nuestro amor era suficiente. Nuestro comienzo estuvo marcado por la lucha. Un apartamento pequeño, trabajo duro, cada céntimo contaba. Compramos un coche, luego nuestra primera propiedad financiada. Fueron años de esfuerzo y complicidad, y yo creía que había respeto y compañerismo. Pero con el tiempo, algo cambió. Beatriz empezó a estar constantemente en el trabajo, justificando sus ausencias con plazos y proyectos. Sus mensajes se volvieron breves y fríos. Noté una admiración exagerada por Víctor, elogios por sus viajes, su vida de lujo, el prestigio que traía. Me tragué el orgullo, evitando crear tormentas por cosas que podrían ser solo nubes pasajeras. Pero el hilo que tiré reveló una maraña mucho mayor, y la cama empezó a sentirse vacía, a pesar de ser compartida. Entonces llegó la demanda de divorcio con la carpeta amarilla sobre la mesa. Todo listo, el borrador del acuerdo, la división de la casa, el coche, lo que estaba en las facturas. Ella esperaba lágrimas y súplicas. Devolví el bolígrafo y firmé. No por rendición, sino porque no me rebajaría ante alguien que ya no me tenía ninguna consideración. Beatriz buscó alguna señal de dolor, algún reconocimiento de culpa, pero yo ya lo sabía. Había elegido al otro hombre. Respiré hondo y le dije que ya lo había decidido al traer a otro hombre a nuestra cama. No sería yo quien se humillara. La frialdad en mi rostro la dejó sin palabras.
No sabía que esto era solo el preludio de lo que estaba por venir. Al día siguiente, fui a ver al doctor Álvaro. Le entregué el borrador. Lo leyó, se ajustó las gafas y me hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Hay algún activo oculto, Marcelo? Me detuve. Confesé. Ayer gané la lotería, 12 millones de reales. El silencio en la oficina era denso. El abogado explicó con frialdad. Si el sorteo se realizó mientras el matrimonio estaba vigente, el premio es para la pareja. Sentí un escalofrío al oír que la mitad podría ser para ella. Me dolía imaginar a Beatriz y Víctor viviendo de mi dinero. El doctor Álvaro fue claro. Solo hay una manera de que no vea nada de esto. Si nunca descubre que el premio existe. Salí de la consulta con un plan y la ira en la misma bolsa. La imagen de ellos riéndose de mí me quemó. Decidí esperar. Fingí derrota. Firmé en silencio. Respondí con monosílabos. La dejé creer en la victoria. El silencio se convirtió en una trampa. Cuanto más convencida estaba de su victoria, más tiempo ganaba para organizarme. Cuando llegó el día de la notaría, nos reunimos con nuestros abogados. La carpeta amarilla se convirtió en el acuerdo oficial. Dejé que se quedara con el apartamento, sugiriendo que pagara mi parte a valor de mercado. Se fue con una sonrisa triunfal. Me fui con calma, con cuidado. Oficialmente libre, estaba listo para el siguiente paso. 2 días después, fui al banco a cobrar el premio. Entregué el boleto y los documentos. Me llevaron a una habitación privada. El gerente intentó venderme paquetes de inversión dudosos. Mientras escuchaba, recordé las horas que pasé investigando en canales independientes. Decidí no dejar ni un céntimo en manos de quienes se aprovecharían de mi suerte. Abrí una cuenta en una casa de bolsa de buena reputación. Diversifiqué y preparé transferencias al extranjero. Al mismo tiempo, empaqué mis cosas. Maletas, documentos, ropa, un disco duro con archivos. En el silencio de esa noche, cerré la puerta del apartamento que una vez imaginé compartir para siempre. Al regresar, no volvería para quedarme. Recibí la confirmación del préstamo. 12 millones a punto de ser ingresados en mi cuenta. La euforia pasó. La razón me golpeó con fuerza. Empecé a abrir cuentas en el extranjero, distribuyendo el capital en activos difíciles de rastrear. Mi prioridad era la discreción total. Pensé en mis padres. Mi madre estaba enferma, mi padre jubilado. Sabía que no podía involucrarlos sin poner a todos en riesgo. Envié ayuda en secreto, pero no revelé su origen. Adopté el papel de un fantasma. Renuncié a mi trabajo. Entregué la carta sin fanfarrias. Cerré contratos, cancelé internet, desconecté líneas telefónicas. Todo para borrar rastros. Solo quedaba la ropa y los documentos esenciales. El resto sería para Beatriz. Planeé mi huida con calma. Y fue allí, exactamente en ese momento, que comenzó mi nueva vida. Pero también fue allí donde su juego comenzó a desmoronarse. Planeé mi huida con calma, como quien por primera vez podía elegir cada paso sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin mirar atrás. Había una extraña sensación en el aire, algo entre la libertad y la despedida. En el fondo, sabía que al cerrar la puerta a esa vieja vida, no habría retorno. No había ningún escenario posible en el que volviera a ser el Marcelo de antes. Ese Marcelo se acababa, se derretía en el subtexto de las últimas semanas, se disolvía, mientras yo preparaba un nuevo hombre sin nombre, sin domicilio fijo, sin un pasado rastreable. Es curioso cómo cuando decidimos desaparecer, empezamos a ver detalles que nunca antes habíamos notado, como si nuestros ojos, antes demasiado ocupados sobreviviendo, finalmente adquirieran la autonomía para observar. En el silencio de mi última noche en el apartamento, miré paredes que ya no reconocía. Había marcas de fotos que quitamos cuando ella decidió darle al lugar un aspecto más moderno. Había manchas de pintura que intenté tapar yo mismo, pero nunca salieron perfectas. Había recuerdos grabados en las grietas del suelo, en el crujido de las puertas, en los cajones atascados. Nada de eso me pertenecía ya. Nada representaba en quién me estaba convirtiendo. La luz de la calle entraba a raudales por la ventana del salón, iluminando parcialmente las maletas abiertas. Me arrodillé para cerrar una, y por un instante sentí una extraña opresión en el pecho. No era añoranza, era un duelo silencioso por la vida que creía tener, una vida que nunca existió realmente.
Había algo profundamente humillante en admitir que había amado sola durante los últimos años. Pero al mismo tiempo, había algo profundamente liberador en saber que nunca más tendría que mendigar amor, afecto, validación ni respeto. A la mañana siguiente, antes de hacer nada, me senté en el sofá y respiré hondo. El apartamento olía a vacío, polvo, periódicos viejos y un ligero olor a madera que persistía en los estantes vacíos. Sentía que ese lugar también quería que me fuera, como si hasta las paredes se hubieran cansado del peso emocional que Beatriz había dejado allí antes de irse por fin. Cogí el teléfono para programar mi último retiro de lotería. Al otro lado de la línea, el encargado lo confirmó todo con tono profesional, pero percibí un atisbo de curiosidad en cada frase. La gente siempre siente curiosidad por el dinero ajeno, sobre todo por las grandes sumas. Pero mantuve la voz firme, sin detalles ni comentarios. Simplemente marqué la casilla, confirmé y colgué. Mientras organizaba los documentos que llevaría, pensé en lo fácil que sería, si quisiera, restregarle esa victoria en la cara a Beatriz. Podría enviarle una captura de pantalla de la factura, una foto del recibo, un mensaje corto que dijera, mira lo que tiraste. Podría hacerla retorcerse de arrepentimiento, imaginar la vida de lujo que habría tenido a mi lado, llorar por la decisión precipitada que tomó. Y por un momento, esa imagen me produjo una satisfacción casi infantil, pero pronto me di cuenta de que esto sería demasiado pequeño, demasiado superficial, demasiado indigno de la nueva vida que estaba construyendo. No necesitaba que Beatriz lo supiera. El silencio sería el castigo más cruel porque nunca sabría con certeza si había perdido la mejor oportunidad de su vida o si solo era otra apuesta equivocada. Esta duda eterna sería la sombra que la acompañaría. Y el silencio. El silencio es una fuerza que pesa más que cualquier grito. En los días siguientes, hice lo que debía hacer. Retiré la primera parte del premio, abrí diferentes cuentas, distribuí el dinero en lugares estratégicos. Cada paso que daba, abría una brecha entre quién era y en quién me estaba convirtiendo. Empecé a moverme discretamente, con ropa sencilla, evitando lugares concurridos, hablando poco. Era como caminar con una caja fuerte e invisible atada al pecho. Sentía que si hacía cualquier movimiento brusco, la fortuna podría escaparse por las grietas de mi antigua vida. Fue durante una de estas idas al banco que casi me topo con Beatriz. La escena todavía se repite en mi mente como una secuencia a cámara lenta. Salía por la puerta lateral de la agencia, la que casi nadie usa porque da acceso directo a un pequeño aparcamiento en la parte trasera. Acababa de transferir una gran suma de dinero a una casa de bolsa internacional y mi corazón seguía latiendo acelerado. Era una mezcla de ansiedad y adrenalina, como si estuviera cometiendo un delito, aunque sabía que no estaba haciendo nada ilegal. Al empujar la puerta de cristal, oí una risa familiar afuera, una risa que me dio escalofríos. La reconocí incluso antes de verla. Beatriz entraba por la puerta principal, acompañada de una amiga. Ambas vestían ropa elegante, maquillaje impecable y bolsos de diseño al hombro. Hablaban a gritos, riendo como si intentaran demostrar que estaban viviendo la mejor etapa de sus vidas. Pero había algo en la postura de Beatriz, un sutil gesto al acomodarse el pelo detrás de la oreja, un toque rápido en su móvil, una mirada perdida, que delataba que no todo era tan perfecto como ella quería aparentar. Si hubiera salido por la puerta principal, me habrían visto. Y quizás todo habría estallado entonces. Quizás había perdido la compostura, el control, mi plan. Quizás ella había notado que yo era diferente, que algo estaba pasando. Quizás había seguido mis pasos, sospechado, investigado. Era una línea muy fina. Un segundo más o menos y todo habría sido diferente. Pero el destino esta vez estaba de mi lado. Me detuve tras la puerta, sin aliento, inmóvil. Esperé a que pasara, escuchando su voz acercarse. Era imposible no recordar las conversaciones que había visto en su celular con Víctor, las frases crueles, las bromas sobre mi vida sencilla, los comentarios venenosos sobre mi falta de ambición. Oí su risa fuera de la puerta y sentí algo extraño en el pecho. Ya no era dolor, era casi indiferencia. Una especie de indiferencia madura, la que llega después de haber sangrado todo lo que tenía que sangrar. Esa mujer ya no tenía ningún poder sobre mí. Cuando entró en la agencia, caminé en silencio por el estacionamiento lateral hacia la calle. Crucé la avenida sin mirar atrás.
Fue como si saliera de una dimensión y entrara en otra. Pasé los días siguientes borrando rastros, cancelé tarjetas, cerré cuentas, cerré aplicaciones, borré registros. Sentía que cada clic borraba del mapa otra parte del viejo Marcelo. Sabía que Beatriz, en algún momento, intentaría encontrarme. Sabía que extrañaría la presencia controlable que tenía sobre mí. Sabía que cuando se diera cuenta de que ya no estaba disponible para ser el villano o el personaje secundario de su historia, una parte de ella se derrumbaría. Y tenía razón. Antes de viajar, hice una última prueba. Publiqué una foto vieja de una cafetería al azar con el vago título Días ajetreados, arreglando cosas. Luego te explico. Era una forma de guardar las apariencias, de no llamar la atención, de parecer un ciudadano más resolviendo problemas. En menos de 2 horas recibí un mensaje de mi madre. Hijo, Beatriz ha vuelto a llamar. Dice que necesita hablar contigo. Está preocupada. Preocupada. La palabra me provocó una especie de náusea silenciosa. Finalmente, la farsa empezaba a surtir efecto. Beatriz ya sentía la ausencia. Ya pensaba en sus propios intereses. Ya calculaba posibilidades. Pensaba que el divorcio había sido una victoria rápida, limpia y demasiado fácil, pero aún no sabía que la verdadera batalla estaba empezando. Yo le respondía con calma a mi madre. Dice que estoy de viaje de trabajo, atendiendo algunos asuntos pendientes. No tengo fecha de regreso prevista. Y así, la red de silencio empezó a cerrarse. El día de mi partida, el aeropuerto parecía más frío de lo habitual. Caminé por el vestíbulo con pasos lentos, como alguien que aún intentaba procesar que dejaba atrás no solo una ciudad, sino toda una vida. La maleta parecía demasiado ligera para representar todo lo que llevaba. Culpa, rabia, alivio, libertad, miedo, expectativa. Todo mezclado en un nudo apretado que no sabía cuándo se desataría. Tomé el primer vuelo a Portugal, no porque fuera mi destino final, sino porque era un país que no levantaba sospechas y me daría tiempo y espacio para organizar mis próximos pasos. Al aterrizar en Lisboa, sentí que el aire olía diferente, un olor a distancia, a anonimato, a un nuevo comienzo. Tomé un taxi directo a un pequeño apartamento que había alquilado para la temporada. Era sencillo, tranquilo, con grandes ventanales y paredes blancas. Afuera, podía oír los tranvías pasar de vez en cuando y el sonido lejano de conversaciones en portugués de Portugal que siempre me sonaba a una versión sobria de nuestro idioma. Era la ciudad perfecta para desaparecer temporalmente. Pasé días sentado en el balcón, contemplando edificios antiguos e imaginando mi próximo destino. Recorrí las calles como un turista normal, observando rostros que no me reconocían, cruzando esquinas donde nadie sabía quién era. Era libre, verdaderamente libre, y al mismo tiempo cargaba con un vacío que parecía tallado a hacha en mi pecho. Fue en Lisboa donde comencé a reorganizar mi mente. Repasé viejas conversaciones conmigo misma. Me pregunté varias veces, ¿dónde me había perdido? ¿Dónde había dejado que alguien me rebajara hasta el punto de dudar de mi propio valor? ¿Dónde había aceptado migajas pensando que era amor? La respuesta fue dolorosa, pero clara al principio, cuando la brillantez de Beatriz me cegó. Me enamoré de quien parecía ser, no de quién era. Me enamoré de la promesa, del sueño, del reflejo distorsionado de un amor nunca correspondido. Y cuando me di cuenta de esto, en aquel silencioso apartamento de Lisboa, comprendí que no necesitaba salvar nada. No había nada que salvar. El matrimonio ya estaba muerto mucho antes de la traición. El amor había terminado cuando ella empezó a soñar con una vida que ya no incluía mi presencia. Estaba lista para seguir adelante. Pero primero faltaba una última vuelta, y vendría de un lugar que ni siquiera esperaba. Estaba lista para seguir adelante, viviendo mis días anónimos en Lisboa, cuando sucedió algo totalmente inesperado. Era temprano en la noche, el cielo comenzaba a oscurecerse, tragándose los colores cálidos que quedaban en el horizonte. Estaba sentada en un café de la esquina, bebiendo un espresso fuerte que me quemó la lengua y despertó pensamientos dorados de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. El viejo peso, el matrimonio, el hogar, la humillación, parecía lejano, casi inexistente, hasta que mi celular vibró sobre la mesa. El número era desconocido. Al principio pensé en ignorarlo, pero algo, un instinto tal vez, hizo que mi mano alcanzara el dispositivo.
respondí sin decir nada, solo respirando. Al otro lado, una voz. ¿Marcelo? Se me encogió el estómago. Era Beatriz. No dijo hola, ni usó el tono dulce que usó al principio de nuestra relación. No estaba llorando, ni desesperada, ni arrepentida tampoco. Su voz era aguda, nerviosa, tensa, una cuerda a punto de romperse. «Necesito hablar contigo», continuó. «Es importante». Lo primero que pensé fue, ¿cómo consiguió mi nuevo número? Lo segundo, ¿qué quiere ahora? Guardé silencio unos segundos hasta que repitió, «Hola, Marcelo, sé que me escuchas». Cerré los ojos un momento. El café a mi alrededor parecía haber desaparecido. Solo podía oír esa voz que tanto había representado. Amor, pasión, cariño, desilusión, desprecio, traición. Ahora era solo ruido. «Habla», respondí finalmente en voz baja. «Desapareciste», dijo, como si me acusara de un delito. «Intenté hablar contigo, intenté encontrarte. No contestas tus viejas líneas. Tu madre dice que estás de viaje, pero nadie sabe nada. ¿Dónde estás?» Respiré hondo. Sentí el aire frío entrar en mis pulmones y bajarme al estómago. «¿Qué importa esto?», pregunté secamente. Al otro lado, silencio. Luego un suspiro. Quería hablar, aclarar algunas cosas. Casi me reí, pero mantuve un tono neutral. ¿Aclarar qué? ¿La traición? ¿Las mentiras? ¿O el hecho de que planeaste el divorcio mientras aún dormías en mi cama? Su voz se tensó aún más. «Marcelo, no es así». «Es exactamente así», respondí. Intentó discutir, pero su voz se quebró por un momento y pude percibir algo en ella. No arrepentimiento ni tristeza, sino miedo. Un pequeño miedo, casi imperceptible, pero real, y ese miedo olía a egoísmo. «¿Estás bien?», preguntó de repente. La pregunta parecía inocente, pero estaba cargada de algo tácito, algo que reconocí al instante. Quería saber si me iba bien económicamente. Era obvio. Ya había desaparecido de la rutina, había desaparecido de las redes sociales, ya no estaba en mi trabajo, ya no estaba en la ciudad. Todo esto, en conjunto, desencadenó una alerta en su interior. A la gente como Beatriz no le gusta perder el control, y de repente lo perdió por completo. «Estoy mejor que nunca», respondí con sinceridad. Guardó silencio. Podía imaginar su rostro en ese momento. Arqueó las cejas, apretó los labios. Su mirada intentaba descifrar cada matiz de mis palabras, y supe exactamente qué tipo de paranoia crecía en su interior. «Mejor cómo», aventuró. «Como quien ya no necesita oír mentiras», dije, levantándome de la silla y caminando por la calle con el móvil pegado a la oreja. «Como quien por fin se ha liberado de una historia que terminó hace mucho tiempo». Respiró hondo, quizás irritada, quizás dolida, quizás asustada. Me daba igual. «¿Estás con alguien?», preguntó. Esto me sorprendió, no por el contenido, sino por el subtexto. Quería saber si estaba solo económicamente o si había encontrado apoyo emocional para reemplazarla. «No estoy con nadie», respondí, «y no necesito estarlo». Otro silencio. «Marcelo, me estás preocupando». Me detuve. Miré un río frente a mí. El agua reflejaba un rayo plateado de luz de la luna naciente. «¿Por qué, Beatriz?», pregunté. «¿Qué te preocupa exactamente?». La respuesta tardó un rato, largos segundos. Luego llegó en un susurro. «Porque tú no eres así. Tú no desapareces. Nunca has sido de los que se desvanecen». Y ahí estaba la verdad. No estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por el control que creía tener, por la versión de mí que ella manipulaba, moldeaba, disminuía, por la seguridad emocional que siempre le di, incluso cuando ella no daba nada a cambio. Yo no era así. Pero ahora sí, da la casualidad de que, a veces, respondí, hay que desaparecer para encontrarse a uno mismo. Intentó insistir. Quería detalles, quería respuestas, y yo solo le di lo mínimo indispensable, sin ira, sin explicaciones, sin rendirse. En los días siguientes, los mensajes empezaron a llegar con más frecuencia. «Tenemos que hablar en persona. ¿Podemos agendar un café?». No quería que terminara así. «Lo siento si te lastimé. ¿De verdad estás bien?». Y al no obtener respuesta, su tono cambió. «¿Por qué me ignoras? Merezco explicaciones. No puedes desaparecer así como así. Y, en el último mensaje, si no respondes, iré a buscarte». Fue entonces cuando su miedo venció a su orgullo. Sabía que no hablaba de Lisboa. No tenía forma de saber dónde estaba. Hablaba de Brasil,
de llamar a la puerta de mi madre, de intentar sacarle información a mi familia, de intentar emprender acciones legales, y no podía permitirlo. Fue en ese momento que decidí cerrar el ciclo de una vez por todas. La bloquearía, pero antes necesitaba demostrarle que ya no tenía poder sobre mí, y ese momento llegaría de la forma más perfecta y cruel posible. Y empezó con un último mensaje: me voy a Europa, quiero verte. Lo miré fijamente durante largos segundos, y sonreí por primera vez en meses. Estaba persiguiendo un fantasma, y yo estaba listo para hacer aparecer ese fantasma, solo el tiempo suficiente para atormentarla como nunca imaginó. Cuando leí el mensaje que decía que iba a Europa a verme, sentí una extraña paz. No era euforia ni pura venganza, ni siquiera satisfacción. Era una especie de cierre, como si el universo hubiera decidido que, antes de poder abrazar mi nueva vida, necesitaba terminar esta última página de la anterior ante mis propios ojos. Sabía que Beatriz no lo hacía por amor, lo hacía por miedo a lo desconocido, por miedo a haber perdido algo que no podía nombrar, por desesperación por comprender lo que ya no estaba bajo su control. La gente como ella solo valora las cosas cuando siente que ya no las tiene bajo control. Y mi desaparición había sido la primera vez que experimentó su propia impotencia. Pasé 2 días sin responder, solo observando desde lejos. A veces la imaginaba revisando compulsivamente su teléfono, mirando la pantalla iluminada, esperando a que apareciera mi nombre, revisando sus propias decisiones. Tal vez discutiendo con Víctor, tal vez dándose cuenta de que la prometida vida de lujo no era tan sólida después de todo. Tal vez al darse cuenta de que no estaba tan presente como esperaba. Tal vez al darse cuenta de que, por primera vez, había estado sola. Cuando finalmente respondí, el mensaje fue simple: podemos hablar. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Puedo ir a verte? Dejé que el silencio se prolongara unas horas más. Era necesario. La pausa crea impacto. Entonces escribí: estaré en Sevilla. Podría haber elegido Lisboa, Oporto, Barcelona, cualquier lugar. Pero necesitaba una ciudad donde tuviera una ventaja estratégica absoluta. Conocía bien Sevilla. Había estado allí 2 veces hacía años, antes de cualquier crisis en mi matrimonio. Sabía cómo caminar por las calles estrechas, conocía los pequeños cafés, sabía qué lugares ofrecían privacidad, qué callejones me permitían salir rápidamente sin que me siguieran. Y había una ventaja adicional: no estaba allí, todavía. Cuando le envié el nombre de la ciudad, estaba sentada en el sofá de mi apartamento temporal en Lisboa. El tren a Sevilla tardaría unas horas y podría irme al día siguiente. Tiempo suficiente para prepararlo todo. Su respuesta estaba llena de ansiedad. «Puedo ir mañana». «De acuerdo», respondí. Me preguntó el lugar, pero no se lo di de inmediato. Solo le dije: «Te avisaré cuando llegue». Y la bloqueé durante unas horas, solo para que su ansiedad aumentara. A la mañana siguiente tomé el tren con una maleta pequeña. El vagón estaba relativamente vacío. El sol se filtraba por las ventanas, creando rayos de luz que cortaban el aire. Mientras la locomotora avanzaba, pasando por campos, pequeños pueblos y largos caminos, sentí algo curioso por primera vez desde la separación. No pensaba en Beatriz con dolor, pensaba en mí misma, pensaba en las versiones de mí misma que había abandonado por el camino, en el hombre que redujo sus sueños para encajar con los de ella, sobre el tipo que se tragaba las frustraciones, que aceptaba las migajas emocionales, que creía que amar a alguien significaba desaparecer un poco cada día. Pensaba en cómo me había permitido convertirme en una sombra dentro de mi propia casa, y me di cuenta de que, a través de la ventanilla del tren, con un país extranjero pasando afuera, vi a un hombre que por fin se reconocía. Al llegar a Sevilla, el aire cálido me envolvió con fuerza. Caía la tarde. La luz dorada iluminaba los edificios, dándole más vida a todo. Tomé un taxi directo a una pequeña pensión en el barrio de Santa Cruz. La dueña, una amable señora de pelo canoso, me recibió con una sonrisa serena. Me dio la llave, me explicó el horario del desayuno y me deseó una buena estancia. Subí a la habitación, dejé la maleta en el suelo y abrí la ventana. Abajo, la gente paseaba tranquilamente, escuchando a los músicos callejeros, admirando la arquitectura antigua. La vida transcurría sin prisas, como si nada en el mundo tuviera prisa, como si todo estuviera en su lugar.
Al final de la noche envié el mensaje que faltaba. Nos vemos mañana. Restaurante Los Jardines Reales, 1 p.m. Respondió en segundos. Allí estaré. Dormí poco. No por nervios, sino por curiosidad. Era difícil predecir cómo se comportaría. Sabía que a Beatriz siempre le gustaba guardar las apariencias. Incluso en los peores momentos, se maquillaba, se arreglaba, organizaba cada detalle para parecer fuerte, impecable, intocable. Pero algo me decía que esta vez llegaría diferente. Y tenía razón. Cuando el reloj de la posada dio las 12:40, caminé por las estrechas calles hasta el restaurante. El barrio olía a flores de cítricos, a piedra caliente, a vida transcurriendo en una mezcla de idiomas. Llegué unos minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa de la esquina, desde donde podía ver la entrada sin que me vieran de inmediato. A la 1:03 p.m. llegó. Beatriz había adelgazado. Sus hombros parecían más hundidos que antes. El brillo en sus ojos era débil. Su cabello, aunque peinado, ya no tenía el mismo volumen. Y había algo aún más revelador. Venía sola, sin Víctor. Entró mirando a su alrededor, visiblemente nerviosa. Al verme, se detuvo un segundo largo y silencioso, lleno de cosas que no sabía cómo decir. Luego se acercó a mí y se sentó lentamente. «Gracias por encontrarme», dijo. Su voz era diferente. Había un temblor en ella. No era tristeza, era miedo. Simplemente asentí. Se arregló el pelo, como siempre hacía cuando se sentía incómoda. Luego respiró hondo, intentando recuperar el control de su postura. «Yo no sé por dónde empezar», confesó. «Creo que hice muchas cosas mal». No respondí. El silencio la obligó a continuar. Tragó saliva con dificultad. «He estado pensando mucho en nosotros, en cómo sucedió todo. Creo que fui demasiado dura. Quizás tenía demasiadas expectativas. Quizás confundí las cosas». Solté una ligera bocanada de aire por la nariz. No una risa, sino algo cercano a la incredulidad. «¿Viniste hasta Europa para contarme esto?», pregunté finalmente. Negó con la cabeza. «No, vine porque, Marcelo, necesito saber qué te pasa». Ladeé ligeramente la cabeza. «¿Qué crees que me está pasando?». Dudó. Luego dijo lo que realmente quería decir. «Desapareciste. Cambiaste. Tu madre no sabe dónde estás. Te cerraron las cuentas. Dejaste tu trabajo. Borraste tu vida». «¿Y por qué te molesta?», pregunté. Se quedó mirando mis manos sobre la mesa. «Porque tú nunca harías eso», susurró. «A menos que estuvieras pasando por algo importante». La miré en silencio, dejándola adivinar. Continuó con la voz aún más débil. «Marcelo, ¿ganaste dinero?». La pregunta llegó cargada de vacilación, de ansiedad, de expectación. No me preguntaba si había recibido un regalo, una herencia, una paga extra. Me preguntaba si había ganado mucho. «¿Por qué piensas eso?», pregunté. «Porque desapareciste justo cuando yo…». Se detuvo, buscando palabras que no sonaran incriminatorias. «Cuando renuncié a la casa, al coche, a las facturas. Es como si te fueras a empezar de cero, algo que solo sería posible con mucho dinero». Era impresionante cómo intentaba mostrarse racional cuando en realidad le aterraba la idea que ya la rondaba, la posibilidad de haber perdido algo monumental. Fue entonces cuando decidí acabar con cualquier duda. La miré a los ojos, unos ojos que una vez conocí tan bien, y le dije: «El día que me pediste el divorcio, gané la lotería». Parpadeó. Continué: 12 millones de reales. Su rostro se desmoronó. Vi la fracción exacta de segundo en que la realidad la atravesó como un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par sin poder controlarse. Su boca se entreabrió. Se le cortó la respiración. Y de repente, su cuerpo perdió parte de la postura impecable que siempre había intentado mantener. Su colapso emocional comenzó allí. Estás bromeando», murmuró. «No». Se recostó en la silla, como si necesitara apoyo para no desplomarse. «¿Y dónde está ese dinero?». Le esbocé una leve sonrisa, de esas que no muestran felicidad, sino convicción. «Protegido, invertido, fuera de Brasil». Parpadeó rápidamente, intentando asimilarlo. «¿Y por qué no me lo dijiste nunca?». «Porque pediste el divorcio horas antes», respondí. «Y porque me llamaste mediocre, y porque te acostabas con otro hombre, y porque se rieron de mí mientras yo creía en ti». Se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío». Permaneció en silencio durante largos segundos. Empezaron a formarse lágrimas, no de verdadero arrepentimiento, sino de desesperación por el dinero perdido.
Reconocí ese tipo de lágrima. No era un llanto de amor, era un llanto de pérdida patrimonial. Marcelo no lo sabía. Yo no lo habría hecho si se hubiera parado, al darse cuenta de la frase que estaba a punto de decir. O sea, pensaste que era demasiado pequeño, terminé. Intentó recomponerse. No quería hacerte daño, pero su voz se quebró al final. Beatriz, hablé, inclinándome ligeramente hacia adelante. No viniste aquí porque me extrañaras. No viniste por amor. No viniste por arrepentimiento. Levantó la vista, devastada. Viniste porque te diste cuenta de que lo habías perdido todo. Se derrumbó. Las lágrimas brotaron de golpe, silenciosas al principio, luego incontrolables. Hombros temblorosos, manos temblorosas, respiración entrecortada. La imagen era casi teatral, pero sabía que no era dolor por mí. Era dolor por lo que ella veía escabullirse entre sus dedos. Cuando pudo respirar de nuevo, susurró: Marcelo, por favor, dame una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Puedo dejarlo todo. Puedo volver. Levanté la mano interrumpiéndola. He pagado la cuenta, dije, señalando discretamente al camarero a lo lejos. La conversación terminó. Sus ojos se abrieron de par en par. No, por favor, te lo ruego. No me dejes así. Me levanté lentamente, enderecé la silla y antes de irme, le dije las últimas palabras que escucharía de mí. Me perdiste antes de saber que valía algo, y me fui, sin mirar atrás. Sus mensajes posteriores fueron desesperados, súplicas, ruegos de perdón, intentos de manipulación emocional, promesas vacías. Víctor, su salvador, desapareció en cuanto se dio cuenta de que no había dinero de por medio. La dejó sola, igual que ella dejó nuestro matrimonio. Yo, en cambio, embarqué semanas después hacia Estados Unidos, y allí, por fin, comencé mi verdadera vida. Cuando subí al avión rumbo a Estados Unidos, no sentí la euforia que muchos imaginarían que sentiría un millonario novato al comenzar una nueva vida en otro país. Sentí algo más profundo, más tranquilo, más íntimo, una sensación de renacimiento. Fue como si hubiera cruzado un portal invisible y al cruzarlo, dejara atrás no solo Brasil, sino también la versión de mí mismo que toleraba ser disminuido. El avión ascendió, atravesando densas nubes, y apoyé la cabeza en el asiento, viendo desaparecer las luces de la ciudad. En ese momento me di cuenta de que ninguna parte de mí seguía apegada a lo que había dejado atrás. Ni Beatriz, ni la humillación, ni la derrota, ni la pérdida. Era libre, un hombre sin cadenas. La llegada a suelo estadounidense estuvo llena del olor a aire acondicionado, voces apresuradas y anuncios repetitivos en el aeropuerto. Todo era nuevo y al mismo tiempo distante. Al pasar por inmigración, sentí un ligero escalofrío en el estómago, no por miedo, sino por la conciencia de que a partir de entonces sería invisible, un extranjero entre millones. Nadie conocería mi pasado, nadie sabría mi nombre, nadie conocería mi dolor. Era un anonimato precioso, protegido, escudado por mi silencio. Los primeros días fueron extraños. Me instalé en un hotel sencillo y discreto, en una ciudad mediana de Florida, lejos de las metrópolis obvias. El sol caía con fuerza por la ventana por la mañana, y yo daba paseos sin rumbo, observando a la gente ir y venir, viviendo sus vidas sin darme cuenta de que allí, entre ellos, había un hombre que reconstruía su propia historia. A veces me detenía en una cafetería y simplemente observaba el movimiento, intentando imaginar cómo sería vivir allí permanentemente. Mi inglés se me daba con soltura, no perfecto, pero lo suficiente como para pasar desapercibido. Con el paso de las semanas, alquilé un pequeño apartamento más por necesidad que por deseo. Era sencillo, limpio, moderno, funcional, y por primera vez en años, sentí paz al cerrar la puerta tras de mí. Ni rastro de discusiones, ni recuerdos de traición, ni sombras en las paredes, solo silencio. Un silencio sólido y acogedor que llenaba los espacios como si dijera: aquí renaces. Empecé a organizar las cosas con calma. Guardé mi ropa en el armario, organicé mis documentos en un cajón con llave e instalé un escritorio cerca de la ventana. El disco duro con mis archivos personales estaba guardado en una caja metálica, junto con los documentos de transferencia internacional. Había algo terapéutico en reorganizar mis pertenencias.
Cada objeto colocado en su lugar parecía simbolizar una parte de la nueva vida que estaba construyendo. Había una sensación de propiedad, de control, que nunca había sentido realmente en mi matrimonio. El dinero, en cambio, ya no era una carga emocional. Era una herramienta, una clave, un recurso silencioso que gestionaba con cautela. Diversas inversiones, solicitudes internacionales, cuentas segmentadas. Estudiaba durante horas al día. El mercado financiero, los impuestos, la vivienda, la documentación, la seguridad, las estrategias de protección de activos. Poco a poco me convertí en una experta en lo que antes me parecía lejano. Cada nuevo conocimiento era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mí y cualquier intento futuro de alguien de hacerme daño. Poco después de mi mudanza definitiva, empecé a recibir notificaciones por correo electrónico, mensajes que Beatriz intentaba enviarme desde todas partes, direcciones antiguas, contactos alternativos, redes sociales. Me escribía mensajes largos, cortos y confusos. A veces eran súplicas, a veces acusaciones, a veces decía que me quería, en otras intentaba culparme de todo. Había noches en las que escribía como si estuviera completamente perdida, y mañanas en las que aparecía con una frialdad casi profesional, exigiendo explicaciones, como si aún tuviera algún derecho sobre mí. Leía a veces solo para estudiar la anatomía de la caída de alguien que siempre creyó tener una ventaja sobre el mundo, pero nunca respondí. El silencio era la única respuesta digna de alguien que había sido traicionado, disminuido, descartado. El silencio era la justicia que no había pedido, pero que la vida finalmente me entregó. Con el tiempo, la ira se disolvió. Me di cuenta de que ya no necesitaba odiar a Beatriz. Ya no necesitaba pensar en ella como un fantasma del pasado. La traición era solo la puerta que me conducía a esta nueva vida. Y en cierto modo, estaba agradecido por haber sido traicionado. Suena extraño incluso para mí admitirlo, pero es cierto. Fue allí donde me di cuenta de quién era, quién nunca había dejado de ser. Fue allí donde me di cuenta de que el amor que di no había sido en vano. Había sido demasiado preciado para alguien que no sabía cómo cuidarlo. Y ahora, por fin, me guardaba ese amor para mí. Pero no creas que Beatriz desapareció tan fácilmente como yo quería desaparecer del mapa. Aún así, tardó meses en que su sombra dejara de intentar alcanzarme. Primero, intentó encontrarme legalmente. Pidió documentos, exigió una dirección actualizada, dijo que tenía derecho a esto y aquello. Mi abogado respondió con lo básico: cliente sin residencia fija por el momento, comunicación por correo electrónico, sin bienes nominales en Brasil. Dio vueltas en círculos. La insistencia se convirtió en desesperación. La desesperación se convirtió en ira. La ira se convirtió en súplica. Y yo permanecí en silencio. Por otro lado, Víctor también mostró su verdadera cara. Cuando la situación se complicó, cuando el brillo del romance prohibido se apagó, cuando se dio cuenta de que Beatriz ya no tenía estabilidad financiera, simplemente se distanció, dio excusas banales, echó la culpa a otros y desapareció gradualmente. Beatriz, finalmente sola, se dio cuenta de la forma más dolorosa posible de que estaba atrapada con un hombre que jamás la elegiría a largo plazo. Un hombre que solo la quería cuando aún tenía algo que ofrecer. E irónicamente, durante ese mismo periodo, se dio cuenta de que el marido que había descartado había sido el único que la había apoyado de verdad durante años. No tuve que hacer nada. Se hundió sola. Durante ese tiempo, recibí noticias, a través de conocidos en común, de que Beatriz había sido despedida. La empresa lo justificó con recortes internos, reestructuración y reducción de personal. Pero todos sabían que la verdadera razón era otra. Su relación con Víctor se había filtrado. Empezaron a circular rumores internos. El ambiente se volvió insoportable. Se agotó intentando mantener la imagen de una mujer fuerte, pero por dentro estaba rota. Y, como consecuencia, su rendimiento bajó. Y como consecuencia, perdió su trabajo. De repente, no tenía marido, ni amante, ni carrera, ni reputación, y por primera vez en su vida, no tenía control sobre nada. Mientras tanto, yo vivía la vida más tranquila que jamás había tenido. Empecé a caminar por las mañanas, a ir al gimnasio, a aprender recetas sencillas,
a conducir por la ciudad sin prisas. Descubrí nuevos lugares, pequeños cafés, parques tranquilos donde leía durante horas. Hice amigos casuales, vecinos, dependientes, gente que nunca me preguntaba por mi pasado porque allí no importaba. Yo era solo Marcelo, o mejor dicho, era el Marcelo que debería haber sido desde el principio. Una tarde tranquila, sentado en un banco del parque, me di cuenta de que había pasado días sin pensar en Beatriz, sin recordar la boda, el dolor, la traición. Mi cuerpo estaba ligero, mi mente estaba tranquila. Era feliz, sí, feliz. No esa felicidad desbordante que nace de los logros materiales, sino la serena felicidad de estar en paz, viviendo el día a día como alguien que finalmente pertenece a su propio destino. Pasaron los meses y la vida empezó a tomar ritmo. Empecé a invertir en pequeños negocios locales como socio silencioso, una cafetería, una pequeña empresa de mantenimiento, una tienda de decoración. Nada arriesgado, nada ostentoso. Proyectos que me conectaban con el mundo real, con la vida cotidiana de la gente, sin que nadie supiera que tenía una fortuna guardada en cuentas internacionales. Lo prefería así. La discreción me permitía respirar con más tranquilidad. Con el tiempo, empecé a hablar con algunas personas. Amistades sencillas, conversaciones informales. Conocí a un vecino mayor que me enseñó a hacer tartas de manzana. Un señor jubilado que pescaba todos los fines de semana y me invitaba sin insistir. Una joven que trabajaba en la panadería me reconoció por el café que siempre pedía, pero nunca pedía más de lo debido. Era una vida en la que a nadie le interesaba lo que yo pudiera dar, solo quién era yo allí, en ese momento. También ayudé a mi familia en Brasil, pero con cautela. Pagué exámenes caros, compré medicinas, pagué pequeñas reformas, siempre con explicaciones plausibles. Conseguí un mejor trabajo. Tenía algunos ahorros que me dieron buenos resultados. Fue una ayuda que recibí y la estoy transmitiendo. Mi madre estaba feliz. Mi padre no lo cuestionó. Merecían más, pero merecían más sin la carga de saber que tenían un hijo millonario. Un secreto puede proteger más que cualquier caja fuerte. Un día recibí un último mensaje inesperado. Venía de un número desconocido. La frase era corta: lo siento por todo. No había nombre. No había ninguna petición de devolución. No había manipulación. Solo eso. Supe al instante que era Beatriz. Y por primera vez no sentí nada. Ni dolor, ni rabia, ni resentimiento. Simplemente nada. Ese vacío silencioso que marca el verdadero final de una historia. Borré el mensaje sin responder. No por crueldad, sino porque no había nada más que decir. Ninguna parte de mí seguía viviendo ese capítulo. Y fue allí, en ese simple gesto, que me di cuenta de que era verdaderamente libre. Los años siguientes transcurrieron con calma. Aprendí inglés con fluidez, obtuve mis documentos y me instalé. Viajé a pueblos pequeños, grandes ciudades, playas, desiertos. Descubrí lugares que ni siquiera sabía que existían. Redescubrí placeres simples que antes no había valorado. El sonido del viento contra el auto en la carretera, la sensación del sol en mi rostro en las mañanas frías, el sabor agridulce del café recién hecho. Nada de eso era invaluable, y sin embargo, era más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. También aprendí a mirarme al espejo y a respetarme, a ver mis propias cicatrices sin vergüenza, a comprender que el dolor que sentía no era un signo de debilidad, sino de humanidad. Y ese renacimiento no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso lento y continuo que requiere coraje para dejar ir lo que duele, incluso cuando todavía parece familiar. A veces, cuando camino por la ciudad de noche, viendo las luces reflejadas en el asfalto mojado, pienso en lo diferente que habría sido todo si le hubiera contado a Beatriz sobre el premio ese día. Quizás ahora estaríamos viajando juntas. Quizás estábamos atrapadas en una vida falsa, llena de máscaras, llena de egoísmo. Quizás estaba viviendo un infierno emocional. Quizás me había consumido, poco a poco, alguien que nunca me amó de verdad. Es irónico que ganar 12 millones me liberara, pero la verdadera liberación llegó cuando descubrí quién era sin nadie cerca. Hoy, mi vida es sencilla. Me levanto temprano, corro, trabajo en pequeños proyectos, ayudo a quien puedo sin fanfarrias, como en restaurantes modestos, escribo, estudio, planifico viajes cortos, duermo bien, respiro profundamente.
Vivo sin miedo. Y sobre todo, vivo sin necesidad de demostrarle nada a nadie. De vez en cuando me pregunto, ¿y si todo esto hubiera sido diferente? Pero pronto me doy cuenta de que así es exactamente como debería haber sido. Cada dolor, cada caída, cada traición, cada silencio, todo construyó el camino que me trajo hasta aquí. No cambiaría nada. La gente piensa que lo peor del mundo es ser traicionado. No estoy de acuerdo. Lo peor es vivir años con alguien que nunca te vio como un igual, que nunca reconoció tu valor, que te usó emocionalmente mientras soñaba con una vida donde no existías. Cuando cae la máscara, duele, pero la verdad siempre te libera. Hoy vivo en Estados Unidos. Tengo un apartamento modesto, una rutina sencilla, una vida discreta. Nunca más tuve que explicarle mis pasos a nadie. Nunca más tuve que bajar la cabeza. Nunca más tuve que ser pequeño en una relación que era demasiado grande para la persona que me traicionó. Si me preguntaran si volvería a empezar una relación con Beatriz, si se hubiera disculpado antes, respondería sin dudar que no había nada que salvar. El vínculo existía, pero la lealtad había muerto mucho antes del divorcio. Y sin lealtad ningún amor sobrevive. Su historia siguió su propio camino, la mía, el mío, y al final comprendí una simple verdad. Quienes abandonan por avaricia siempre pierden lo que realmente sustenta sus vidas. Quienes traicionan por ambición siempre caen cuando el mundo gira. Y quienes creen haber descartado a alguien mediocre suelen descubrir demasiado tarde que el verdadero tesoro fue precisamente el que dejaron escapar. Hoy camino ligero. Llevo mi secreto, mi libertad, mi paz. Y cuando miro mi propia vida ahora, solo me viene a la mente una pregunta, que también te hago a ti. ¿Y qué harías en mi lugar? ¿Desaparecerías y empezarías de nuevo, llevando la libertad y el silencio como compañeros? ¿O intentarías salvar algo que murió mucho antes de la traición? Cuéntamelo abajo. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte ninguna nueva.